en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Sabes? Cuando hablamos del evangelismo y hablamos del discipulado y del servicio, creo que son temas que los conocemos bastante bien. Y yo quisiera que pudiéramos entender el espíritu, más que la teología, sino el espíritu del evangelismo, ¿sí? Cuando vemos estos pasajes, si ustedes ven del capítulo, del comienzo del capítulo, se van a dar cuenta que en esa mañana Jesús recibe la noticia de que a Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. La palabra de Dios nos enseña que Jesús oraba muy de temprano, y cuando terminaba ya la noche, se quedaba hasta muy tarde orando. A esta altura de la mañana, Jesús ya había orado y ya estaba dispuesto a hacer las tareas, las actividades que hacía todos los días, que era predicar, enseñar, compartir el reino de Dios. Y él recibe la noticia. Y dice la palabra que oyendo la noticia, él se aparta un lugar para estar solo. Es evidente que Jesús, al recibir la noticia, se sintió mal, se puso mal. Es como cualquiera de nosotros cuando viene a recibir la noticia de que un familiar tuyo, alguien muy querido tuyo, murió. Y encima no que murió, sino que le cortaron la cabeza, ¿sí? Así que Jesús, como hombre también, porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios, como hombre también él se sintió mal por la noticia que recibió de Juan el Bautista y se apartó, ¿sí? Dejó a los discípulos, se apartó solo a un lugar desierto. Y dice que la gente lo empezó a seguir. Él iba al lugar que la gente lo seguía a pie de distintas ciudades. Y cuando él ve eso, él tiene compasión de la gente. Y él deja su estado anímico. Él deja su estado anímico para atender a la gente. Él deja de a un lado cómo se sentía él para empezar a enseñar a la gente. Y no es que dijo, bueno, los atiendo 10 minutos, los despido, oro por ellos y me voy. No. Él estuvo todo el día enseñándoles. Y vemos ahí cómo Jesús estaba evangelizando, cómo estaba discipulando, pero también cómo se preocupó por ellos. Porque cuando ya se estaba haciendo tarde, los discípulos le dicen, bueno, despedí a la gente para que vayan y compren comida. Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer, y ahí se produce el milagro de los panes y de los peces. Entonces vemos cómo Jesús evangelizaba, enseñaba y se preocupaba por la gente, le servía a la gente, ¿no? ¿Y qué movió a Jesús a hacer todo esto? Acá mismo lo enseña, el amor y la compasión. Y es lo que nos tiene que mover a nosotros. Nosotros no evangelizamos para tener más gente en la iglesia, o para hacer una célula, o por lo que sea, o para que se me nombre o se me dé un título de líder o de algo. La motivación por la cual nosotros tenemos que evangelizar es por el amor a Dios y por amor a las almas, ¿sí? Y esto es algo que nosotros mismos, cada uno de nosotros, se tiene que examinar. ¿Cómo está mi nivel de amor, por decir algo? ¿Qué me pasa a mí cuando yo veo a la gente? ¿Qué me pasa a mí cuando yo veo la necesidad de una familia?
Y qué lástima, bueno, chao. O ¿qué nos mueve? Nos tiene que mover el amor. Dios es amor, ¿sí? Y si estamos llenos de amor, si estamos llenos de Dios, vamos a estar llenos de amor. Y el amor siempre nos va a mover a predicar de Cristo, a hablar de Cristo, a compartir de Cristo, ¿no? Así que lo primero que tenemos que ver es esto, es la compasión y cómo estamos nosotros con esto. Y pedirle a Dios, Señor, necesito más de tu amor. Señor, llename de tu amor. Señor, hay veces que tengo tantas cosas que como que las cosas externas como parecieran como que son batazos de agua fría y a veces me olvido del amor y a veces me afano por otras cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña y siempre nos corrige y nos hace centrar, ¿no? La palabra de Dios es como la plomada que nos centra en la voluntad de Dios. Y cuando vemos a Jesús predicando y evangelizando por amor. Aún en un momento difícil de su vida, cuando habían matado a Juan el Bautista, él tuvo compasión de la gente, ¿sí? Así que vemos como las tres cosas, las tres columnas trabajan juntas. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cómo servía Dios? ¿Cómo servía Jesús a Dios? Predicando y enseñando. Ese era el mandato que él tenía del Padre. Esa era su misión, enseñar el reino de Dios. Así que Jesús dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Este es el Espíritu de Cristo. Y esta columna, este amor, este servicio, tiene que estar en nosotros. Tenemos que servir al prójimo. Servir. Hay tantas necesidades, ¿no?, que podríamos dar miles de ejemplos. Pero uno tiene que tener una disposición al servicio. Ese es el Espíritu de Cristo. Siempre dar. Él dijo, más bienaventurado, es mucho mejor, dijo. Es mucho mejor dar que recibir. Es mucho más bendecido el que da que el que recibe. Esas son leyes espirituales del reino de Dios, no de este mundo. Eso se entiende con el corazón, con el espíritu, no con la mente. La mente humana no entiende mucho eso, de por qué voy a servir a otros. Pero ese es el Espíritu de Cristo, servir. Y Jesús dijo, el que quiera ser grande arriba, sea el más pequeño acá, ¿no? Servir. Y esa cualidad tiene que estar en nosotros. No perdamos esa humildad, esa sencillez y sirvamos. Dice Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obrero a la mies. ¿Saben? A Jesús diariamente nos llega muchísima gente. Arriba de 10.000 personas, se calcula que 15.000 personas promedio lo seguían a Jesús. Y Jesús, aparte de los 12, tenía un montón de gente que eran sus discípulos. Pero Él no llamó a todos los discípulos. Él no le dijo a toda la gente. Jesús escogió a 70. Vení vos, vení vos, vení vos. Ahora, ¿quién habrá elegido Jesús? ¿A los más lindos? ¿A los más inteligentes? ¿A los más carismáticos? ¿O a aquellos que tenían una disposición?
aquellos que estaban entendiendo el reino de Dios y el amor de Dios. Jesús nos llamó a todos. Él llamó a 70 y los mandó de 2 en 2. Y yo creo que en estos 70, si Jesús estuviese hoy, yo quisiera estar en esos 70. Y si pudiera estar en esos 12 también, mucho mejor. Pero yo quisiera que Jesús viera en mí esa disposición para ir y servir, ¿no? Y Él llamó a 70 y los mandó de 2 en 2. Y la importancia de ir de a 2, dijo, si 2 se pusieran de acuerdo, a donde 2 o 3 yo estaría con ellos. Dice, 1 perseguirá a 1000, 2 a 10.000. La importancia de ir de a 2, de ir en acuerdo con alguien, a veces a visitar a alguien, a un hermano que no viene, a una persona, a un vecino que puede estar enfermo, una mujer, qué sé yo, a un familiar, de 2 en 2. Y saben, ellos no tenían que ir a cualquier lugar. Jesús les marcó el lugar. Dijo que Él los mandó a donde Él iba a ir. Así que dijo, ustedes van para allá, ustedes van para allá, ustedes van para allá. Siempre hay que orar a Dios y preguntarle, Señor, ¿dónde querés que vaya? Señor, ¿puedo ir ahí? A Pablo le pasó eso. Pablo quiso ir a un lado y el Señor no se lo permitió. Y quiso ir para otro lado y el Señor dijo no. Y siguió orando hasta que Dios le mostró un Macedonio. Y Pablo entendió que tenía que ir a Macedonia. Así que antes de salir, antes de ir, preguntarle, Señor, ¿tengo que ir acá? ¿A dónde querés que vaya? Porque hay un lugar donde tenemos que ir. ¿Sí? Así que, y él, a lo último de este versículo, dice, les decía, la mies es mucha, la verdad, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a las mies. Jesús no le está diciendo que oren por las almas. Jesús le está diciendo, oren por los obreros. Dijo, las almas, la mies es mucha. La gente tiene necesidad. La gente está lista. Los que tienen que estar preparados son los obreros. Y Jesús dijo, pídale al Padre por obreros. Que Dios levante obreros. Que Dios prepare el corazón de los obreros. Para que tengan una actitud correcta, un corazón correcto. Lo que hace falta en la obra de Dios son obreros. Gente dispuesta. Gente con las 5 columnas que estamos compartiendo, ¿no? Gente con amor. ¿Sabe lo que necesita este mundo? Este mundo necesita el amor de Dios. Este mundo necesita el amor de Dios. Necesita conocer a Dios. Y lo va a conocer a través de los obreros. Si Jesús hubiese podido separar más, yo creo que hubiese habido 70, hubiese separado 90, 100. Porque la necesidad era mucha. Pero Él dice, oren por obreros. La mies es mucha. Hay muchas necesidades. Y es algo que estábamos hablando en estos días con mi señora, ¿no? Cómo la gente necesita ser ministrada. Acá, en Capital, en Bernal y donde vayas. La gente, sobre todo con el tema de la pandemia, la gente quedó. Problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud. Gente que ha quedado mal
necesita ser ministrada. Necesitamos obreros. Necesitamos obreros dispuestos a pagar un precio, a morir, para que Cristo reine. ¿Sí? Dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, o sea, apurate, ¿sí? Apurate a presentarte, ser diligente, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra, tenemos que ser enseñados. Y si somos enseñados, vamos a poder enseñar, vamos a poder discipular. Uno nunca deja de ser discípulo. Por más que uno diga, pero yo ya hice el módulo 3, pastor, yo ya hice los 3 módulos. No, jamás, hasta que no lleguemos a la altura de Cristo, todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender, muchas cosas que tenemos que cambiar. Y tenemos que ser discípulos y tener un corazón de discípulos. Primeramente para ser discipulado, pero también para discipular a otros, para usar bien la palabra, para enseñar, para guiar a otros. Lo que mañana vamos a hacer con mi esposa, lo que le decía recién. Vamos a ser ministrados, vamos a ser discipulados. El pastor va a compartir palabras y ahí vamos a estar anotando, recibiendo, siendo enseñados. Estamos en las últimas semanas conectados con un pastor que también nos da palabra, el pastor del Chaco. Y nos comparte y ahí estamos, como si fuera una célula. Y estamos siendo discipulados y gloria a Dios, y a nosotros nos rebendice. Es muy necesario y muy bueno tener alguien que te esté enseñando, que te esté mentoreando, que te esté animando, que te esté ayudando. ¿Sí? Así que tenemos que tener también ese corazón de discípulo. No perder el hambre por aprender. No perder esas ganas de que el Señor te enseñe. Así que es una de las columnas que tenemos. Y quiero terminar ya con esto para no ser muy tarde. Esta palabra tan conocida que es la gran comisión, o para algunos la gran omisión. La gran omisión es cuando no lo hacemos. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí volvemos a ver el evangelismo y el discipulado, ¿sí? Y el enviar, el servicio, que tiene que ser constante en nosotros. Por eso el versículo 20 dice, enseñándoles. Ahora, si la iglesia no crece en obreros, en discípulos, la iglesia se estanca, la iglesia se queda, porque el pastor, la pastora tiene un límite. Por eso la obra no la hace un pastor, una pastora. La obra la hace el Señor a través de su pueblo. Y cuanto más obrero y cuanto más gente dispuesta, más almas se pueden llegar, más almas se pueden ministrar. Por eso yo espero que este encuentro realmente tengamos la expectativa que sea un comienzo para muchos, que sea una renovación para muchos, ¿sí? Porque la pandemia no pasó, pero ya pasó, ¿sí?
tenemos que volver a activarnos. Tenemos que sacarnos una carga de encima, renovarnos en el Señor y volvernos a parar y decir, Señor, acá estamos. Acá estamos para servirte, para amarte, Señor, para que nos enseñes y que nosotros también podamos enseñar a otros. Déjalo caer. Ponete de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte, Dios, porque tú nos has enseñado, tú nos has amado, tú nos has bendecido. Señor, tú has cambiado nuestras vidas, Dios. Tú nos has dado paz, tú restauraste nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Señor, gracias, porque todo lo que somos y lo que tenemos es por ti, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por cada palabra, por cada consejo, por cada milagro que has hecho en nuestras vidas. Pero, Señor, hoy entendemos que no nos podemos quedar aquí. Señor, que tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Yo te pido, Dios, por el corazón de cada uno de nosotros, para que sea lleno de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Padre, que podamos entender estas 5 columnas, Dios, que tienen que estar en nuestras vidas: la oración, la palabra, el evangelismo, el discipulado y el servicio. Señor, ayúdanos a ser buenos obreros. Oramos por los obreros, Dios, para que tú envíes obreros, para que tú levantes obreros. Señor, levanta una nueva generación de obreros. Levanta a los obreros, levántalos, Señor. Fortalece a los hermanos, Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, levanta un ejército de obreros, Dios, de gente dispuesta, gente que se para en la brecha, gente que ora, gente, Señor, que comparte tu palabra. Señor, que no nos conformemos, que no nos estanquemos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos avanzar en el nombre de Jesús. Señor, y yo te pido por el próximo sábado, no el otro, Señor, el sábado 9, para que todos podamos estar aquí y podamos ser ministrados por ti, Señor, y tú levantes, Señor, una nueva generación, Padre, de obreros, de líderes, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas, Dios, Señor, y que nunca perdamos el amor, Señor, por tu palabra, por tu presencia, que nunca perdamos ese amor, Señor, por ser discipulado y poder discipular a otros. Señor, tú dijiste, te bendeciré y serás de bendición, y queremos que esa palabra se cumpla en nosotros. Padre, que tú nos bendigas y que seamos de bendición a otros. Señor, bendice a mis hermanas, bendice sus familias, bendice su trabajo, su economía, Dios. Señor, prospéralas y ayúdalas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Señor, te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos. Te pido que tú bendigas y prosperes a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Angie, ven, por favor. A partir del domingo pasado, les pido oración por esto. Toma, Angie, toma. Empezamos a hacer 2 reuniones en Capital, porque el local que tenemos